A ver, pensemos en esto por un segundo. Cada visita al médico, cada examen, cada diagnóstico. ¿Y si todo eso quedara encerrado en un lugar distinto, inaccesible justamente para la persona más importante de todas, el paciente? Bueno, pues por décadas esa fue la realidad en Colombia. Pero ojo, que una revolución silenciosa está cambiando las reglas del juego. Hoy vamos a desglosar cómo Colombia está literalmente liberando los datos de salud para poner el poder en manos de la gente. Esa sensación de impotencia es el corazón del problema. Y no se trata solo de burocracia, para nada. Era una realidad peligrosa para millones de personas, donde cada nueva consulta creaba una islita de información, una pieza más del rompecabezas de la salud de alguien que se perdía en un archivador distinto. Esta línea de tiempo lo que nos muestra es un cambio de poder, pero radical. Por décadas el control lo tuvieron otros. En el 81 el médico era casi como el autor de la historia clínica. Luego, en el 99, las instituciones pasaron a ser las guardianas. Pero esto solo creó más encierros, más silos. Y de repente, ¡pum!, en 2020 llega la Ley 2015 que no solo modifica el sistema, sino que lo demuele para reconstruirlo desde cero, poniendo al paciente, por fin, en la cima. Entonces, para entender la magnitud de esto, exploremos ese mundo antiguo, esa prisión de papel. Porque en esencia eso es lo que era para los datos de salud de la gente. Un sistema totalmente fragmentado, paternalista y sobre todo súper ineficiente. Miren qué curioso. El poder, digamos, se movió de un lugar a otro, pero la llave nunca llegó a las manos correctas. Primero, el concepto era que la propiedad intelectual de la historia clínica era del médico. O sea, el paciente era el sujeto del cuidado, sí, pero no el dueño de la información sobre su propio cuerpo. Increíble. Luego, las instituciones se volvieron las custodias. Suena a un avance, ¿verdad? Pero en la práctica solo cambió quién tenía la llave del archivador. El paciente seguía fuera, sin poder abrir la puerta. Y aquí está el problema central, los famosos silos de datos. Hay que imaginar el historial médico como un rompecabezas gigante. En el sistema antiguo, cada pieza se guardaba en una caja diferente, a veces en una ciudad diferente, y no había un mapa para unirlas. Las consecuencias no eran solo de ineficiencia, eran un riesgo real y latente. Un médico de urgencias, por ejemplo, no tenía cómo saber de una alergia vital que un especialista había registrado en otra ciudad. Así de grave. Pero entonces llegó la solución. Una ley nueva que no fue una simple actualización de software o de tecnología, sino un cambio de paradigma total. Una verdadera revolución en los derechos de los pacientes. Lo que estamos viendo aquí es mucho más que un cambio de reglas. Es un traspaso de poder en toda regla. Pasamos de ese concepto tan vago de propiedad intelectual del médico a una declaración que no deja lugar a dudas: el paciente es el titular. La soberanía sobre los datos de salud por fin se transfiere a la persona. Ese es el verdadero corazón de toda esta revolución. Y aquí está, en blanco y negro, el artículo 6 de la Ley 2015. Es una frase simple, cortita, pero con un alcance revolucionario. Esta declaración básicamente echa por tierra décadas de un modelo paternalista y empodera a la gente como nunca antes se había visto en la gestión de su propia salud. Ok, el derecho ya está establecido en el papel. Pero, ¿cómo se hace esto realidad en un sistema tan increíblemente complejo? Bueno, ahí es donde entra la tecnología y un plan digital completamente nuevo. La palabra clave aquí es interoperabilidad. Y no se trata nada más de poder mandar un PDF de un hospital a otro. La verdadera interoperabilidad, la que se llama semántica, significa que los sistemas entienden los datos, que un diagnóstico de hipertensión codificado en Cali se ha interpretado exactamente igual por un sistema en Barranquilla. Es como un traductor universal para la salud. La solución práctica para lograr esto es el resumen digital de atención, o RDA. En lugar de estar moviendo historias clínicas enteras que son súper complejas, el sistema lo que hace es intercambiar un resumen estandarizado y conciso. Hay que pensarlo como un pasaporte de salud que se va sellando con la información clave en cada visita, creando un historial coherente y, lo más importante, accesible al instante. Y lo mejor de este flujo es que es súper simple, casi invisible. El médico no tiene que hacer nada extra. Al final de la consulta,
El sistema solito genera y envía este pasaporte de datos. ¿Qué significa esto en la vida real? Que si una persona tiene una emergencia en otra ciudad, el médico que la atiende puede ver su historial relevante al momento, garantizando un cuidado mucho más seguro e informado. Pero claro, una cosa es el plan en el papel y otra muy, muy distinta es llevarlo a la práctica. A pesar de que la visión es clarísima, el camino para implementar todo esto está lleno de obstáculos que son, bueno, formidables. La realidad presenta una muralla con por lo menos 5 frentes de batalla. Primero, el humano, la resistencia al cambio, que siempre está ahí. Luego, el financiero, los costos altísimos de la tecnología, ¿quién los paga? Tercero, el técnico, esa jungla de sistemas viejos que no se hablan entre sí. Cuarto, el organizacional, qué tarea titánica alinear a todo el sector. Y por último, pero no menos importante, el frente legal. ¿Cómo usamos todos estos datos para el bien común, para la investigación, sin cruzar la delgada línea de la privacidad? Son preguntas gigantescas. Sin embargo, de todos los riesgos, hay uno que es existencial: la ciberseguridad. A ver, un sistema interconectado es también un sistema más expuesto. Los ataques que hemos visto recientemente a grandes entidades de salud en Colombia no son una advertencia, son una prueba de la fragilidad que tiene el sistema ahora mismo. Proteger estos datos no es solo una necesidad técnica, es de hecho un compromiso moral y legal. Por suerte, Colombia no es el primer país que se enfrenta a este monstruo. Echar un vistazo a lo que ha pasado en otros lugares nos da lecciones valiosísimas sobre qué hacer y, quizás más importante, qué no hacer. La experiencia internacional nos deja un mapa bastante claro. Estonia, un caso de éxito rotundo, nos enseña que una identidad digital única y el control en manos del paciente son la base de la confianza. Canadá, otro éxito, demuestra que empezar de a poco, con resúmenes de pacientes, muy parecido al RDA, entrega resultados valiosos rápidamente. Pero el Reino Unido es la gran advertencia: su proyecto millonario colapsó por ignorar a las personas. La lección para Colombia es clara como el agua. Se necesita un modelo híbrido que combine reglas nacionales fuertes con flexibilidad para aplicarlas a nivel local. Y la base para que todo esto funcione es la conectividad. No hay de otra. El gobierno se ha puesto a la meta de conectar al 80% de las zonas rurales para 2025. Esto no es solo un dato de infraestructura, es la promesa de equidad. Sin conexión, la historia clínica electrónica simplemente no puede llegar a quienes muchas veces más la necesitan. Y así llegamos al final de este recorrido. La ley es clara, la tecnología existe y está lista, pero la pregunta fundamental, la que realmente importa, sigue en el aire. ¿Está el ecosistema de salud, desde el médico en la zona más apartada hasta el directivo en la capital, realmente preparado para el cambio cultural tan profundo que esta revolución exige? Porque al final del día, el éxito no va a depender del software, sino de las personas.